en el piso, tenemos invitados nuevos, bueno, nuestros columnistas de siempre, por supuesto. Nosotros estamos acá tratando de escucharlos a todos, por supuesto, la voz de los jóvenes donde debaten después de lo que pasó en el día de ayer en las elecciones. Exactamente, te están hablando de lo que les importa a ellos. Hay un representante del espacio de Milei, del Frente de Todos, de Juntos por el Cambio y de la izquierda, y además los jóvenes de Altavoz de todo el país. Estaban debatiendo sobre ambiente, les tiramos el tema para que sigan, porque me gustó era uno tema. de los ejes de debate. Los dejamos a ustedes que sigan debatiendo. Si querés agarrar el tema, Gastón, con la pregunta que venías haciendo. No, en principio estaba conversando con Gian. Para mí que la ley de fuego viene a reemplazar de alguna manera la ley de humedales, que sí no está saliendo, y entonces fue eso. Pero al mismo tiempo el Sistema Nacional de Manejo del Fuego se viene desfinanciando año a año, incluyendo 2019, 2020. Bueno, ahora tenemos en el Ministerio de Ambiente a Juan Cabandier, quien está, de hecho, en el momento en el cual, no sé si recordamos, los incendios que se habían provocado en el sur, donde varias familias perdieron sus casas. Él estuvo ahí en el lugar en el primer día, pero como te decía, no es algo de hacer cuando el daño ya está hecho, sino desde que asumió el primer día está trayendo esas tareas, pero hay distintas áreas de gobierno, hay muchísimas áreas de gobierno, y es muy difícil cuando uno tiene muy poco presupuesto público encarar las distintas causas, como por ejemplo ambiente es una de ellas. Imagínate que nosotros tenemos que cumplir con el pago de una deuda impensada en nuestro país. Y ahora están hablando del canje de deuda por ambiente también. Es que son cuestiones que se tienen que tratar muy a fondo, que tienen que charlar los especialistas, y que el gobierno, yo te lo aseguro, todas las variantes las trata. Todas las variantes, pero no solo en esa cuestión, que en no todo, se trate la ley de humedales. Pero se opone, sí o sí, digo, porque les pregunto a todos también, ¿se opone la cuestión ambiental a la economía? Digo, ¿no pueden ir de la mano? No, tienen que ir de la mano. Porque hablamos de falta de presupuesto, pero también quizás, digo, hay ciertas formas de implementar políticas públicas que no necesitan de demasiado presupuesto a comparación de lo que generan para el medio ambiente. Pero justamente ese es el tema, que no se necesita demasiado presupuesto, pero no hay ni siquiera demasiado presupuesto, o sea, no hay ni ese poquito. Entonces, uno intenta siempre hacer con lo poco que tiene, y a veces es complicado. Con lo que decías vos, y acá ya cierro, la ley de control de fuego justamente fue una implementación de emergencia que viene a solucionar un problema, y la ley de humedales se está tratando, se está debatiendo, se están poniendo en puntos, pero se están poniendo en puntos, pero nosotros sabemos que la propuesta, ya somos todos grandes, las cosas se hablan. Decís de a poquito, pero 300.000 hectáreas se quemaron ya de nuestros humedales en lo que va del año. Iván, es una barbaridad, y no es a poquito, es una decisión política. Me encantaría, perdón, porque ya escuchamos tus propuestas, me encantaría saber si Juntos por el Cambio tiene una propuesta que se proponga reducir la huella de carbono, que se proponga tratar el problema de la cuestión ambiental. 100%. ¿Y cuál sería y qué propuestas 100%. concretas? Ahí nosotros, creo que nuestro mejor ejemplo del laburo ambiental o lo que nos importa el ambiente es la Ciudad de Buenos Aires, que somos gobierno hace 10 años, y muchísimas de las políticas que implementamos van en esa línea, desde la movilidad sustentable, las luces LED en toda la Ciudad de Buenos Aires. Claro, pero a nivel, perdón, mi pregunta iba completamente direccionada a nivel desarrollo, digamos, en el desarrollo productivo. Vos decís esto de las políticas de movilidad sustentable, pero también ustedes lotearon nuestra hermosa Costa Salguero. Entonces te pregunto, hay contradicciones quizás en tu relación. Ahí no voy a coincidir. Yo creo que estamos abriendo un parque público donde hoy no hay nada. Esto está concesionado hace un montón de años. Vos hoy no vas a poder ir a Costa Salguero a ningún parque, y vas a tener un lugar donde va a ser 70% parque público y un 30% que va a ser privado, que también va a dotar de infraestructura a ese parque público, que todos sabemos, si somos de la Ciudad de Buenos Aires, a dónde queda y la poca infraestructura que hay alrededor, y que si vos te querés ir a tomar un mate con tus amigas, te puedas ir a comprar algo. Quiero meterme como alguien de provincia. Sí. Perdón. Sol, adelante. Sí, quiero meterme en el debate como alguien de provincia, y también no sintiéndose representada por absolutamente ninguno de los partidos que están ahí presentes, hoy políticamente como joven. Siento que se están tirando políticas entre uno, y en vez de responderse con qué acción harían, se están evitando y diciendo lo que ha hecho mal el otro partido, y ninguno respondiéndose así con algo que implementarían y con algo real, ¿no? Que se pueda llevar a cabo. Yo creo que por ahí se deja también mucho de lado las provincias y no se tiene en cuenta, por ejemplo, en cuestiones de educación. En las provincias no se podía volver, por más que ustedes lo pidan,
hay sectores que son rurales, que no se podía volver a clase por una cuestión económica, que no había ni cómo conectarse, las maestras con celulares, en el campo no hay señal. Y hay un celular por familia. A ver, o sea, es otra realidad totalmente distinta. Yo estoy 100% de acuerdo con eso. Y también, por ejemplo, con políticas pasadas o del gobierno pasado también, por ejemplo, los impuestos cuando han aumentado en provincia, es mucho más caro los impuestos que hay en Buenos Aires. Vivimos otra realidad. No. 100% con la educación, coincido. Sé que no se puede contextualizar y que no es lo mismo la Ciudad de Buenos Aires que otras provincias, otras realidades. Justamente por eso el planteo acá de la ley de emergencia educativa y el monitoreo de educación. Si no sabemos dónde estamos hoy, imposible mejorar las cosas. O sea, no teníamos, cuando María Eugenia Vidal en su momento llegó al gobierno de la provincia de Buenos Aires, no se sabían ni cuántas escuelas había en la provincia de Buenos Aires. Entonces, entre otras cosas... En relación a lo que está diciendo Sol, ¿sienten que un poco es eso lo que piensa toda la sociedad, de que quizás el sistema político no representa... 100% de acuerdo. Que la sociedad no, 100% de acuerdo. Creo que yo le iba a decir hoy, como están hablando acá los chicos y demás, creo que nosotros hablamos mucho entre nosotros, pero hablamos poco de lo que realmente le importa, de los problemas que tienen los jóvenes en general. Mis amigos, yo soy un militante político, entonces de un partido político, y te voy a hablar desde un lado de militante político, pero mi idioma probablemente no sea el mismo. Claro, pero por ejemplo, uno de los problemas que tienen los jóvenes es la desocupación, ¿no? La falta de trabajo. 100%. Y digamos, la reta, el otro día lo dije a un compañero tuyo, me encantaría saber qué pensás vos, porque parece que las propuestas que vienen tanto desde los liberales como de Juntos por el Cambio están o apuntan generalmente a la flexibilización laboral, a, por ejemplo, suspender las indemnizaciones. No sé qué propuestas ustedes tienen para generar trabajo y sobre todo para, si sus propuestas implican retroceder en los derechos laborales que tenemos adquiridos. Yo creo que tiene que ver más con sacarle un poco el pie de la cabeza al tipo que quiere invertir, que quiere poner un comercio, que quiere tener una pyme, y no va desde la desregulación laboral, sino simplemente no cobrarle carga impositiva para el tipo que quiere contratar a un joven para que labure en su empresa, en su pyme, en su comercio, donde sea. Entonces, creo que las propuestas son esas. Dos que planteé, que son las que hoy estamos hablando nosotros desde Ciudad y Provincia de Buenos Aires, que son la de 5 años de exención de cargas impositivas para los que contraten jóvenes, que es algo que nunca pasó, inédito, que nunca se hizo en la historia, y lo del 1 año de monotributo, que va apuntado a otro sector, que quizás consigue su primer laburo desde ese lado. Después del lado de la vivienda, creo que es otro problema. Una consulta. A ver, ¿quién está? Del joven que trabaja. Elías en Chubut. A ver, Elías en Chubut y después Jimena en Santa Fe, que no hablaron, que les van a tirar creo que 2 preguntas. Las hacemos juntitas y ustedes responden. Elías. Ok. Quería consultar acerca de qué va a pasar entonces con esos 5 años de sacarles impuestos y otras cargas impositivas. ¿Qué va a pasar después de esos 5 años? ¿Qué se hace con el joven? ¿Qué se hace con el joven que va de un trabajo tras otro, trabajando en negro, obviamente, porque las empresas no quieren contratarlo en blanco, o los comercios más chicos no quieren contratarlo en blanco para no pagar eso, y lo despiden de un día al otro sin ningún deber que cumplir, sin ninguna indemnización, sin ningún... ¿Por qué sin ninguna? No, lo de la indemnización y demás no entra dentro de estas cargas laborales. Yo lo que digo son las cargas laborales que toma el empleador en el momento de contratar y que paga todos los meses cuando tiene un empleado. ¿A qué se apunta? A generar primero experiencia laboral, que es uno de los grandes problemas. Vos salís del colegio o te estás estudiando, te recibís y no laburaste mientras estudiaste, no tenés experiencia, no te quieren contratar, y por eso, entre otras cosas, hoy tenemos la tasa de desempleo juvenil más grande de Latinoamérica. ¿Qué va a pasar? Una espiral. Sí, es una espiral, pero ahí lo que se busca es esto, justamente generar que el joven que entra a laburar tenga por lo menos 5 años en los cuales al empleador no le genere cargas impositivas tenerlo adentro, y obviamente apuntar a que ese joven se quede trabajando en esa empresa. Pero ahí están los empresarios que viven del Estado, es así. Justamente vos le estás dando plata en vez de generar trabajos reales, como lo dije antes yo, con propuestas. Quiero decir algo con respecto al trabajo porque... No, quiero responderle a una de las chicas que dijo no le estoy algo dando plata sobre... a nadie. No, quiero responderle una pregunta, si me dejas, por favor. Sí. Porque si no parece que tenés... Cada uno puede decir palabras al aire, palabras hermosas y está todo ok. Para mí una gran herramienta que tenemos los jóvenes es la lucha, es nuestra pelea. Hoy la precarización es enorme y no es natural, no es porque salimos del colegio y no se consigue laburo. Por ejemplo, el gran modelo que quieren implementar ahora es el de las aplicaciones. Los pibes de Rappi, los repartidores, que se la pasan 12 horas pedaleando. 8 pibes murieron en medio de la pandemia. Y nadie quiere instalar eso. Eso es un resultado de esa gente que trabaja en Rappi y no tenga trabajo, por ejemplo. Déjame terminar. ¿Qué trabajo es eso? 12 horas pedaleando sin ningún derecho. Entonces, eso es trabajo para vos. Eso es trabajo. ¿Vos trabajarías así?
primero, vos trabajarías así. Ingresa plata, no tienes otra salida, eso te ingresa plata. Déjenme hablar. Porque en la legislatura porteña, Larreta, en medio, le estoy hablando acá al muchacho, a él, en medio de la pandemia, Larreta pasó una ley que legalizaba esa precarización en medio de las normas de tránsito. Ya eso te indica que está mal porque no pasa como una ley laboral en medio de las normas de tránsito. Pasa una ley que legaliza esa precarización laboral, la de los pibes que se la pasaron pedaleando, eran lo que más laburaban en medio de la pandemia. Nadie puede decir que no, era lo que nos traían todo mientras todos nos arreglábamos como podíamos. Y esa ley pasó porque lo votaron tanto los macristas y los radicales, y el peronismo y el kirchnerismo se abstuvo. Y nosotros estuvimos ahí en la calle. Yo estuve con mis compañeros repartidores bancándonos la lluvia e incluso una patota. Entonces, para responderle, ya termino. La pregunta es que, para mí, la gran herramienta que tenemos nosotros los jóvenes hoy, además de la propuesta de pelear por la reducción de la jornada laboral, un plan de viviendas integrales, es la lucha, es pelearlo en la calle. Y la izquierda es la que siempre está con los trabajadores y pone esa banca al servicio de la lucha. Te quieren responder los chicos y antes dejamos a ver que hablen Leila y Jimena en Santa Fe, que quieren decir algo de esto, y ustedes, Lucio, si querés la agarrás vos, así hablan todos. A ver. Hola chicos, soy Jimena de Santa Fe. Les quería preguntar por qué creen que los jóvenes hoy en día tienen por ahí una apatía política. Y otra de mis preguntas era, siguiendo la rama que decía Sol, que todos te están tirando con de todo, ¿cuáles que creen que son las falencias de cada partido? Bueno, yendo con lo que estaba diciendo acá la compañera socialista, Evelyn, sí. Nadie acá duda de que tu ímpetu y todo lo que se propone y tus intenciones sean buenas, pero tus métodos son criminales, porque cada vez que se intentan aplicar son violentos. Criminales es lo que nos están haciendo 8 pibes en una bicicleta abajo de un colectivo. ¿Qué propones? Eso es criminal. ¿Qué propones? Eso es criminal. La precarización, nos están matando. Un pibe en zona oeste se murió en un tanque, 18 años tenía, toda una vida por delante. La cantidad de pibes que mueren por la precarización laboral, a un pibe en Tucumán, a una antena de 30 metros lo hicieron. Evelyn, es trabajo eso. A ver, ¿qué proponen ustedes como partido, como movimiento, para que esos chicos que están pedaleando tantas horas puedan tener algún derecho? ¿Qué propuesta? ¿Querés agregarle vos a lo que querés decir? A ver, puede ser sí que, sea un poco precario, pero es trabajo. Y tiene esa plata legalmente. Y honestamente, no es trabajo, pero la definición de trabajo es que sos un colaborador, no hay relación de dependencia. Pero una aplicación demanda ¿cómo lo podemos bajar? Es trabajo, ¿sabes por qué es trabajo? Porque la izquierda, quiero que se plantee un liberticida, porque está en contra del derecho de las personas para decir su propio trabajo. 3 laburos tengo. Yo sí que laburo. Laburo limpiando casa, cuidando niños. Mis compañeros laburan. El Nadie tema lo es, niega, ni lo no hay ninguna protección legal para nosotros. O sea, el nivel de informalidad y de desocupación que hay, no lo digo yo. Pero bueno, entonces, es una ayuda pero esa aplicación es una ayuda para los chicos, ¿me entendés? Porque capaz estudian y hacen eso y les permite un ingreso de dinero cuando no lo pueden hacer en otra forma, ¿me entendés? Mis compañeros repartidores que se la pasan pedaleando todos los días y están peleando contra la precarización y se movilizan todos los días por sus derechos, te dirían, salís al frío, a la lluvia, sin ningún derecho y te podés morir al otro día. Entonces que lo dejen y que no trabajen más. No, bueno, porque está... A ver, una cosa y una cosa. Hay gente por necesidad tiene que trabajar y hacerlo por ahí muchas veces en condiciones que no son las... un poco precarizado, un poco bastante. Entiendo. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo lo podemos solucionar? ¿Qué propuesta? Sí, porque todos estamos en acuerdo. Me parece que todos estamos de acuerdo con que eso es precarización, pero digo, el problema es cómo se sale la precarización, ¿no? O sea, todos vamos a estar de acuerdo con todas las desigualdades que existen. El tema es cómo salir de ellas, o por lo menos no negarlas, ¿no? Que algunos también lo hacen. Nosotros, por eso, para mí, la izquierda también tuvo hizo una gran elección, porque nosotros propusimos en nuestra campaña la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo, que todos laburemos 6 horas, 5 días a la semana y que no haya reducción del salario. ¿Vos garantizás que no te van a bajar el sueldo? Con la pelea en las calles.
siempre escucho hablar de esto, pero la única manera de lograr eso es a punta de pistola. Ustedes son violentos, a ver si nos explicamos. Las 8 horas laborales en su momento, el aborto, no lo conquistamos a punta de pistola, gracias a la movilización. No, yo ataque hacia vos porque de hecho vos dijiste que estabas a favor del aborto. No es hacia no vos, dije pero que es estaba a favor del aborto, ni hice ningún tipo Bien, de... creí que habías dicho eso, discúlpame, No. pero lo que voy es que tu movimiento en general también es muy violento con los derechos de las minorías. Por ejemplo, hay un 40% de pobreza en el país. Encabezan ese nivel de pobreza mujeres y sectores marginados que no son... Perdón, nosotros en la Villa 31, por ejemplo, hemos Bien. sacado un excelente Lo puntaje. sé, y es un Javier fenómeno que Milei yo no puede entiendo. caminar por la calle tranquilo en la Villa 31. Yo les pido, por favor, quiero hacer una mención a Santiago Oría, que es el cineasta que está haciendo este tipo de recopilaciones de Milei, que va y lo graba y pasó por la Villa 31 y la gente lo saluda, lo abraza. Y hay No, eso fotos está de Milei. perfecto, pero igual sumándome lo que dice Es José, mentira que esto es un digo, movimiento hay- elitista, que somos todos, que estamos defendiendo Pero no los derechos hablamos de- de elitista igual, es una cuestión de contenido. ¿A quién defendés vos? Defendés a los empresarios, Y ustedes defendés a los la ganancia violadores, de los porque votan en empresarios. contra de la Lavate presión la boca antes de decir otra vez Bueno, eso chicos, con de mi despacio. partido. Porque no es así. Es un Nosotros, hecho. Miriam Bregman, En que la- está en en la la calle votación. todos los días, que presentó una ley de emergencia integral contra la violencia de género, que está contra las mujeres, que no se puede negar que es una luchadora innegable por los derechos de las mujeres, no podés hablar así de una luchadora reconocida. No lo digo Perdón, yo. yo le voy a responder a Chicos, Jimena un poco sí. lo de la, A ver, lo de la Iván, apatía de la ¿querés decir política. algo de la Ahí está. política? No, Ahí está, pará, que ahí justo va. esa pregunta. Sí, porque está la La pregunta apatía de la Jimena política Santa creo Fe, que si en no. parte tiene que ver con esto. Digo, que hablamos de quién votó cada cosa, quién hizo esto, quién hizo lo otro, y ahora qué vamos a hacer, cómo vamos a conseguir que los pibes tengan laburo, cómo vamos a hacer que los chicos tengan educación buena y puedan salir y estudiar. Digo, eso lo hablamos poco. Entonces, creo que en parte, respondiendo a Jimena, la apatía de la política va un poco por ese lado. ¿Y por qué se habla poco de cómo generar laburo en este país si es lo que más le preocupa a Creo la que se desvía mucho el foco con otras cuestiones. A ver, yo valoro muchísimo, por ejemplo, que el espacio de Juntos por el Cambio empieza a hablar de libertad, empieza a hablar de desregulación, y cuando hablo de desregulación no es quita de derechos, estamos hablando de que las personas puedan contratar libremente para generar empleo genuino. Y este tipo de ataques, de que nosotros defendemos que las personas trabajen bajo la lluvia, no sé qué, son apelaciones a emociones, son espantapájaros también, de falacia del espantapájaro, que no tiene nada que ver con lo que nosotros defendemos. Y quiero justamente también que todos acá, digamos, los otros miembros de acá puedan hacer autocrítica, porque Javier Milei sacó un 14% por una razón. Los movimientos políticos no existen porque sí, y eso hay que entenderlo, y por eso yo comprendo tu ímpetu, tus intenciones y todo, pero lo único que planteo es que no funcionan, y por eso quiero demostrar que el camino y el futuro es liberal. ¿Qué es lo que Porque es funciona? lo que Decime funciona. qué es lo que funciona. Decime cuál es tu plan económico y cuál es tu plan para generar empleo para los jóvenes. ¿Qué es lo En que los países funciona más para libres, vos? en los países más libres, las Más perso- libres, ¿qué significa ser un país libre? libertad económica, libertad social, Bueno, y libertad de poder Argentina hoy generar está empleo. atada al FMI y al imperialismo. Entonces, Eso es, discúlpame, pero siempre es todo relato el FMI. no hay esto que relato. lo relacionamos, son No hay todas relato, conspiraciones. lo sabemos todos. ¿Dónde Lo está hizo George el Soros metido gobierno en de esto? Macri. ¿Qué? Por favor, No sé, pero igual, es yo hay todo algo un que no chiste. entiendo de lo No que vos apelan a los planteás. trabajadores, ustedes no defienden a los trabajadores. Sí, estamos en Es todos mentira los que defiendan lugares a de los trabajo. trabajadores, por eso Nosotros sacaron nos el 5%. organizamos ahí. Javier Milei en su primera elección sacó un 15% y En lo la votaron capital. hasta en la Villa 31. Lucía. Y digo hasta en la Villa 31 porque ustedes tienen el prejuicio de que a nosotros no nos votan las personas de... que No, tienen- el tengo prejuicio ese no es de que no los prejuicio, votan, tengo sino otro de que sus prejuicio. ¿A ideas quién no defendés? representan las necesidades materiales de esos sectores. Igualmente, yo no tengo ese prejuicio, me voy a desligar de esa idea, digo, para que se entienda. Gracias. Pero, digo, vos hablás de la no legislación. ¿Cómo gobernás un país? O sea, ¿por decreto? O sea, de manera antidemocrática. Te pregunto para entender cuál sería su modelo No, de país para nada. Y concretamente. nosotros estamos justamente en contra de esta suerte de dictadura de los DNU que se ha impuesto el año pasado, ¿Y que cómo? el presidente empieza a gobernar por DNU y los viola encima, porque hemos visto cómo cumplía años Fabiola y él festejaba en la Quinta de Olivos. Un insulto a los 100.000 muertos actualmente. Y Jan decía que de esto se sale militando, de esto se sale con la militancia. Y yo creo que no hay militancia que baste para explicarle a esas familias que perdieron un hablemos muerto de- por el pero COVID. las Bueno, no, está bien, no, chicos, no, un no. segundo Disculpen, que y vieron- termine Lucio y después Ian porque Y le está vieron a hablando a Alberto Lucio. Fernández reunirse en paz. Y lo vieron reunirse en paz también con Hugo Moyano. Y vieron esa mesa con Evo Morales y demás. Esto viene pasando sistemáticamente, que la clase política está separada de la gente. Y por eso Milei tiene el éxito que tiene. Milei está con Menem. A ver, Evelyn, que Menem. responda Su- Jean, que todavía no habló. Defiende a Menem, lo podés googlear. A ver, Menem, el que impuso Evelyn, el neoliberalismo. seamos respetuosos, todos Perdón, tienen su espacio, dale. pero le habló a Jean, me parece que Jean tiene su Primero palabra. que nada,
con el tema de las reuniones de Alberto Fernández en Olivos es un tema totalmente vergonzoso para todos. Incluso los propios militantes de ese espacio hicimos una autocrítica desde el minuto 1, lo repudiamos desde el minuto 1 y confiamos... Y ya te hago una pregunta, ¿vos crees que solo hubo una reunión? Por lo que se demostró, sí. Ay, me encantaría que no discutamos de vuelta salir de sobre la eso, chicana, volvemos, claro. porque también hablamos de hablemos de las cosas concretas. Desigualdades estructurales y me gustaría salir de la chicana para que efectivamente, como jóvenes que militan en un partido nos den alguna respuesta con esto que planteaba José también incluso y cómo se hace para gobernar sin políticas que tengan contenido político más allá de la economía, que estaría bueno también adentrarnos en eso. Cuando hablo de legislar, me refiero a que hay un montón de leyes que traban, por ejemplo, la gestión de empleo, que traban los alquileres, porque la ley de alquileres, en definitiva, lo que hace es impedir que las personas... O sea, la derogación de leyes sería su manera de gobernar. Derogación de leyes, por ejemplo. Hay algunas leyes, por ejemplo, la ley de alquileres, que valoro muchísimo, por ejemplo, que el espacio de Juntos por el Cambio esté hablando en contra de esta propia ley, que salió del Ejecutivo de Mauricio Macri, y es una autocrítica que ellos mismos hacen. Y creo que por eso estamos viendo un fenómeno real, porque... todo el arco político está ahora hablando de Javier Milei. Sí, pero a mí lo que me preocupa de eso, nada más quería volver a este tema que realmente me parece muy preocupante, que es que todos entendemos que económicamente no estamos muy bien, no estaríamos hablando de todas las falencias que estamos hablando justamente radica en la economía, pero también no se puede desligar la economía de lo político, digo, de ciertos derechos, que uno no puede olvidarse que hay un Congreso y que hay leyes y que estamos amparados bajo también una ley. Entonces no podemos separar y también incluso enemistar la economía con la política. No solo es que es olvidarse del Congreso, sino que es ir en retroceder. Sí, o total. sea, Entonces, por derogar ejemplo, ciertas leyes. Ya se votaron, ya la aprobó la mayoría popular, ya está. No, y no solo eso, sino que muchas veces las leyes llegan para darle lugar a los sectores que están marginados y que justamente no consiguen sus derechos por diferencias estructurales que acarreamos hace años, cuestiones culturales. Sí, entonces, me preocupa ¿cómo hacemos para integrar? Por ejemplo, al 15% que los votaba a ustedes en la Villa 31, ¿cuáles son las propuestas concretas para que esa gente, más allá de bajar la carga impositiva, porque con eso no generas empleo únicamente? Esa gente necesita trabajo. A mí lo que me preocupa igual comprendida. Y esa comprensión tiene que ver con tomar, porque el liberalismo lo que tiene es que no es una ideología, y esto se confunde mucho porque dicen el liberalismo, la ideología no es una ideología. El liberalismo es un proceso abierto de constante debate donde se reivindican aquellos valores que han funcionado y han hecho de Occidente lo que es. Pero pregunta, en el bloque de Milei, ¿es liberalismo o también es liberalismo conservador? Bueno, hay una unión, si están en contra del aborto, un montón de cuestiones, está Victoria Villarroel, por ejemplo, que defiende más lo que es el... Yo me defino como liberal clásico, en ese sentido, digamos, tengo ciertas coincidencias con algunos conservadores, así como, digamos, también puedo mediar entre otros espacios. Pero creo que tiene que ver con esto, que es que hemos entendido que el liberalismo tiene que descender a la escena política, que no somos locos gritando en la televisión, somos personas que pueden llevar a cabo un proyecto. A ver, perdón, chicos, lo quiero cambiar. Sí, ¿Querés decir vos? Porque recién hablaban de apatía, más allá de que ustedes están muy interesados en hablar de muchas cosas profundas, al igual que ustedes, en un momento cuando Jimena, quiero retomar eso, y de Sol también, que decía, a veces sentimos que la política discute cosas que no nos importan, más allá, digamos, de ese cruce que tuvieron ustedes por lo de Olivos, que vos, Ian, decías que te desilusionó como militante, porque obviamente fue horrible lo que pasó con Olivos, y más allá de cuántas fotos más hayan sido, que es horrible, pero más allá de eso, me gustaría, si puedes hacer una lectura y que después todos ustedes también se sumen, a ver por qué se sienten personas como, por ejemplo, Sol y Leila, que estaban hablando en distintas provincias, tan alejadas de la política, como que la política habla, según lo que dicen ellos, y sus necesidades van por otro lado. ¿Qué lectura haces vos como militante del oficialismo? Bueno, yo creo que ahí hay dos puntos. El primero es que nosotros nos las pasamos, por ejemplo, en situaciones electorales, hablando siempre de los resultados de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires. Nos centramos siempre en ese pequeño pedazo de nuestro país, que sí, es el que más caudal de personas tiene, pero dejamos siempre como olvidado, y esto es una autocrítica de todos. Por ejemplo, acá el amigo habla del porcentaje que sacó Javier Milei en la ciudad. Está perfecto, sacó un 13% de la ciudad. En la provincia de Buenos Aires, José Luis Esper sacó menos del 5% porque la tercera posición es la izquierda. Perdón, y en otras provincias le fue peor. Bueno, ¿Por qué? Porque lo que encabeza Javier Milei,
que está bajo el mismo nombre, está bajo la misma ideología, así que es lo mismo, está solo representada en el centro, es centrista. Todos los demás se olvidan de su existencia porque no les llega. No les llega porque no se hace. Nosotros, por ejemplo... Porque es algo nuevo, Nosotros, Jan. por ejemplo... Es algo, nosotros, la izquierda está en ejemplo, todo el país porque viene intentando ganar elecciones hace años y no las gana porque en definitiva no representa los intereses de la gente, porque la gente no es tonta, la gente se da cuenta que es puro relato, es puro humo. Bueno, si son nuevos, si ya empiezan hablando solo de la ciudad de Buenos Aires, les digo que empezaron mal, así que traten de encabezar para el otro lado y sean más federales. Disculpen, pero a mí lo que me preocupa igual es el nivel del debate que manejamos. O sea, se discute si leyes sí, o si sacamos leyes, o si no lo sacamos. Lo que tenemos que discutir es cómo se cumplen esas leyes. Pero volviendo hay una a lo que estaban previsión planteando de de despido la que gente no se de las cumplió. provincias, de Hay las un personas, montón. porque es un país federal, Argentina es un país federal. ¿Cómo hacemos para que Sol, para que Leila se sientan integrados también en los Leila debates quiere que decir algo, que de estamos hecho. dando y que termino esto y Gracias. bárbaro. Pero ¿cómo hacemos? Porque ayer prendía la televisión y todos hablaban de los resultados, como decía Jean, de provincia y de capital. Pero ¿por qué no hablaban también de Santiago del Estero, también de Córdoba, también de Mendoza? Se habló del interior, creo yo. Y Pero el ¿por qué? kirchnerismo perdió en 19 provincias, si no me equivoco. O sea, estamos hablando de federalismo, hablemos de federalismo. A ver, El chicos, kirchnerismo están es los una chicos mala de las declaración a provincias nivel que quieren hablar. nacional Leila y en tiene una Corrientes, razón. a ver. Leila en Corrientes. Gracias Sí. Juan y gracias Gata. Sí, primero por lo de la política, decía Gian, si no me equivoco, que ellos militan, que van a la calle. Cuando arrancó el programa me quedé con algo que él decía, de que va, la gente compra carne, como que está todo normal, como que no hay una crisis. Y me No, parece que perdón, por ahí perdón. Yo nunca dije que no había una crisis. Yo estoy diciendo que empezamos a ver una normalización y una salida de la pandemia Eso se llama muy pequeña. recuperación cíclica, porque el año pasado nos encerraron y detuvieron toda la economía, o el rebote del gato muerto, Igual que como se termine conoce Leila la vulgarmente. pregunta, ¿no? Pero Sí, bien. A ver, Empezar Leila, a ver recién entonces una normalidad. ¿En qué normalidad podemos irnos si este es el ejemplo más claro que me dan para decir que no de mi política? Porque el consumo de carne cayó un 9,5% de lo que era hace una década. ¿Y cómo podemos estar diciendo ese tipo de cosas? Me parece el ejemplo más claro de cómo uno no se va a sentir mal, de que no todo pasa en la provincia de Buenos Aires, sino que también ves estas cosas. Y estoy escuchando lo que decís y a mí me parece que la realidad es otra. Bueno, me parece que primero que nada, no sé si hablamos de... ¿Vos de qué provincia sos? Disculpame. De Corrientes. Leila de Corrientes. Justamente ese es uno de los problemas de la Argentina, que por ejemplo, acá el compañero Lucio en Capital puede vivir una realidad, yo en la provincia de Buenos Aires puedo vivir otra y vos en Corrientes podés vivir otra. En cuanto a eso, yo creo que hay que empezar con una federalización también de la economía, porque si no vos vas a ver una realidad totalmente distinta a la que veo yo y eso es algo que va a pasar siempre. En cuanto a la caída del consumo de carne, es algo que claramente, como todo lo que pasó bajo el efecto de la pandemia y bajo el efecto de una caída económica durante el gobierno anterior, viene afectando al bolsillo de todos los argentinos y todas las argentinas. Ahora, lo que nosotros tenemos que empezar a ver es cómo salimos de eso. ¿Cómo salimos de eso? Con políticas que ayuden, que escuchen, que estén para los problemas reales de la gente. No para empezar a hablar de saltar leyes que ya están, de empezar a derogar leyes, sino de sumar más, no restar, sumar. ¿Y cómo hacemos? Yo tengo ¿cómo hacemos? Y en realidad quiero retomar algo que vos antes hablaste de la educación y de sus propuestas relacionadas con la educación. El gobierno de Macri, terminó con el plan Conectar Igualdad, que era, a mí me preocupa mucho la brecha digital. O sea, esto viene de ahí, porque creo que es un gran problema. Los pibes en el resto del país hablamos mucho en este programa de este tema. Sí. Es algo que afecta a la educación y por ende, en consecuencia, al acceso al trabajo. Me gustaría saber, ¿qué proponen en relación a esto? Si vos querés opinar algo, pero me quedó muy claro. Preguntando de Juntos por Ahí el van, Cambio. en realidad a todos me gustaría saber qué proponen para solucionar la brecha salarial, digital. A ver, Robert, corto y responde Iván. Te escuchamos. Quiero agregar sobre la pregunta de Josefina. Dale. Sí, lo que quiero agregar al representante de Juntos es que yo ingresé a la escuela secundaria en el año 2016, el mismo año que asume Macri. Y el tema de que él trataba esto de la conectividad y la educación, la importancia, pero tomando lo que decía la compañera, muchos de mis compañeros no pudieron seguir
la educación pública a causa de eso. Eso desde mi experiencia quería aportar eso. Iván. No, lo comenté antes, pero bueno, repito, el tema de 2 propuestas concretas o 2 leyes concretas para el Congreso, teniendo en cuenta que ahora estamos votando diputados nacionales, que son la de emergencia educativa y monitoreo educativo. Tiene que ver con, primero, saber dónde estamos parados a nivel nacional, digo, saber cuántas escuelas tenemos, cuántos chicos se cayeron del colegio, qué escuelas tienen wifi, qué escuelas no tienen wifi, todas esas cosas para después eventualmente poder buscar esas soluciones. Hoy no sabemos prácticamente nada. Sí, igual digo, también me interesa preguntarte por la educación antes de la pandemia, porque es súper entendible que se quiera salir de la pandemia, pero se utiliza para encubrir que por muchos años desviaron el presupuesto. No estoy hablando de los chicos que dejaron el colegio solamente, por eso digo, emergencia educativa tiene que ver con infraestructura, equipamiento y conectividad. Digo, es primero saber cuál es la situación del país en general respecto a la educación. En general, no solo cuántos chicos se fueron del colegio en la pandemia, que es algo gravísimo, Iván, sino también esto otro. Ustedes gobernaron 4 años. ¿No creen que parte de lo que vemos hoy en el escenario educativo es responsabilidad suya? Por eso te preguntaba lo de Conectar Igualdad, porque yo, me llamó mucho la atención cuando se destruyó ese plan, que le había permitido la conectividad, como bien cuenta Robertino, a un montón de jóvenes de todo el país. Entonces, no sé cómo lo defienden ustedes, te lo pregunto muy honestamente, no es una chicana. Quiero saber, cuál es la decisión política ideológica detrás de eso. ¿Cómo? Perdón. Luz en Tierra del Fuego agregó, ¿qué dijiste? Porque sí, que también generaba puestos de trabajo, porque en Tierra del Fuego es una ciudad, es una provincia muy industrial, y yo fui partícipe de uno de los despidos en la época de Macri, cuando se cerraron muchísimas fábricas y quedaron muchísimas familias sin trabajo, y fue uno de los años en los que más nos costó conseguir laburo. Yo me vine a Tierra del Fuego en busca de trabajo, conseguí en la época de Macri, cerraron más de 3 fábricas, y no solo por la importación que estaba ingresando, sino también porque no se podían sostener los puestos de trabajo. Y te escucho hablar hoy de una reactivación económica generando puestos de empleo, y realmente ya no tengo fe. A ver, Iván, muy breve, cerralo porque nos tenemos que ir y te volvemos a convocar. Le respondo que con todo así, la verdad, sinceramente, no sabría decirte por qué se terminó con Conectar Igualdad. La verdad Progresar que también no sé. nos recortaron, a mí me sacaron. Bueno, nos matan la cucaracha, sí, chicos, lamentablemente. Nos están diciendo que se acabó el tiempo, perdón. Simplemente eso, pero los volvemos a convocar. ¿Seguimos el debate? ¿Se sintieron cómodos? Sí, es una buena idea. Gracias por el espacio, gracias por mantener todo en un marco de respeto dentro de todo. Y bueno, gracias. No, por favor. Gracias a ustedes. Muchas gracias por invitarnos. Gracias por la invitación, gracias a todos. Súper divertido el debate. Gracias por invitarnos y bueno, por el debate. Así que esperemos que muchas gracias y muchas gracias también acá a los amigos. Por favor, gracias a ustedes, chicos. Gracias por haber venido. Volverán a ser invitados. Fue un lujo escucharlos.